Bueno, Dale. nos tocó infringir la ley hoy día. Una vía muy peligrosa. ¿Y entonces qué, mis perros? Somos Benji y Joe, un perro aventurero loco y su mejor amigo humano, y le estamos dando la vuelta al mundo en bicicleta. Bienvenidos, este es el regalo de Benji. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Vamos a contarte nuestra historia desde el principio. En el capítulo anterior, Joe y sus amigos cicloviajeros pedalearon por la costa peruana más de 300 kilómetros hasta Lobitos. Se perdieron en un camino de tierra y se les hizo de noche en medio del desierto. En este capítulo, su travesía rumbo al Foro Mundial de la Bicicleta continúa. Con nuevos desafíos hasta llegar a Lima, disfrutaremos también de algunos de los principales atractivos turísticos de Perú. Muchos kilómetros de aprendizaje, aventura y diversión. Bueno, nos tocó infringir la ley hoy día. ¿Qué les parece? Plena Panamericana. Dale, Los ciclistas no van a pasar. Estamos saliendo de Talara vía a Piura. Nos faltan como 100 kilómetros, pero en la vía hay un letrero que dice prohibido ciclistas. Tranquilo, mijo. Justamente ese es uno de los objetivos del Foro Mundial de la Bicicleta: promover vías y leyes más amigables con los usuarios de la bici. La gloria corona las acciones de aquellos que se exponen al peligro. Hoy ha sido un día de locos. Pinchamos 2 veces. En total le saqué de la llanta 11 espinas. Tuve que poner 4 parches. Son 130 kilómetros aproximadamente. Pero nos ha cogido la tarde con los percances. Esta es la vía. Plena Panamericana. Una vía muy peligrosa para carros y para las bicicletas. Aunque bueno, el letrero decía prohibido bicicletas y aquí estamos. Estamos dando. Nos falta todavía mucho por recorrer el día de hoy. Recuerda de dónde vienes, mijo. ¿Cuál es tu motor? Esta pasión nació cuando eras niño. Esa noble invención del ser humano y las ganas de salir a explorar el mundo. Llenar la mochila de sueños. Disfrutar de ese magnífico instrumento de 2 ruedas que siempre te hizo tan feliz. El siguiente paso sería atar la mochila a la parrilla de la bici y cruzar nuevas fronteras. Las de la mente primero. Romper miedos y desbloquear nuevos obstáculos. Tu corazón es libre. Ten valor para hacerle caso. Los días de travesía continuaron. El 6º, 7º y 8º cruzamos el desierto de Olmos, 308 kilómetros en 3 días con altas temperaturas por el día y acampando en la ruta por la noche. Este par me despertaron ahora. El 9º día cruzamos el Arenal entre Mocupa y Trujillo. Uno de los más impresionantes retos fue hacer los 178 kilómetros en un solo día. Fueron 11 horas de puro e intenso pedaleo. Por aquí están las nenas. Bien equipaditas. Y bueno, ¿cómo están los mijines? Mis perros, ¿cómo están esos ánimos? ¿Cómo vamos? Vean nomás, esa maravilla en medio del desierto, ¿no? Qué rico, comidita. ¿Y cómo vamos? que aproveche. ¿Qué tal les ha parecido la ruta? Ese viento. Mano a la presa, mis perros. Buen provecho y ahí vamos, rumbo a Lima. Bueno. Nuestro 11º día de cicleada desde el desierto de Casma rumbo al 7º Foro Mundial de la Bicicleta. Ya nos faltan solo 327 kilómetros para llegar a Lima. Bueno, un pequeño resumen de las actividades, de las aventuras hasta ahora. Tranquilo, mi rey, yo me ocupo. Usted pilas ahí con esos carros. Cruzar el desierto de Casma nos resultó más fácil con 10 días de viaje encima. Fueron solamente 50 kilómetros de desierto, pero el paisaje fue absolutamente deslumbrante. La primera vez que mis ojos descubrían este tipo de escenario. El día 12 cruzamos de Casma a Gramadal, por este sector bastante montañoso, pero las piernas para ese entonces ya estaban hechas al dolor.
El 13º día llegamos hasta Chancay. Sentimos haber cruzado el paraíso, pues ya se podía ver nuestra meta a tan solo 100 kilómetros. 14 días de pedaleo y cerca de 1300 kilómetros fue lo que nos tomó llegar finalmente a Lima desde Ecuador en bicicleta. Con cada pedaleada la emoción y las ganas de llegar se sentían cada vez más intensas en esa bajada. Nos esperaba una comunidad de ciclistas de todo el mundo. Imaginen esto, cientos de ciclistas avanzando juntos por la ciudad, como un río imparable de dos ruedas. No hay competencia, no hay rutas fijas, solo pura energía, pasión y una idea clara. La bici también es dueña de las calles. Eso es la masa crítica. Un movimiento global que demuestra que no estamos solos, que hay miles de personas pedaleando por un mundo más amigable con la movilidad sostenible. ¡Hey! ¡Hola, Mel! ¡Hola! ¡A darle pedal! ¡A darle pedal! Arriba, Ecuador y Perú. Los esperamos en Quito el siguiente año, ¿eh? De todas maneras. ¡Esa es, viejo José! Eso, esa alforja está chévere. La primera vez que me uní a una masa crítica fue en Perú y no tenía idea de lo que me esperaba. De pronto me vi rodeado de ciclistas de todas partes, cada uno con su historia, con su razón para estar ahí, pero todos unidos por un mismo sentimiento. La libertad de moverse sin miedo, sin contaminación y sin depender de un motor. Y en ese momento lo entendí. La bicicleta no es solo un medio de transporte, es una herramienta de cambio, una forma de vida, una revolución sobre pedales. Ese día, entre risas, gritos y el sonido de cientos de cadenas girando al mismo ritmo, algo hizo clic en mi cabeza. No quería que esto fuera solo una experiencia pasajera. Quería seguir pedaleando, quería explorar el mundo sobre dos ruedas, quería sentir esa misma emoción en cada ciudad, en cada país. Claro, como tú eres experta en caídas, más quería. Señora, no me entregues, no me choques. ¡Hey! Mi gente de Ecuador en Lima. ¡Que viva! Para mí, este viaje iba más allá de un solo evento. Era la primera vez que cruzaba una frontera en bicicleta, la primera vez que sentía en el cuerpo lo que significaba realmente viajar sobre dos ruedas. Conocí a cicloviajeros de todas partes, escuché sus historias, aprendí sus trucos y entendí que la bicicleta no era solo un medio de transporte, sino una forma de vivir el mundo. Seguí viajando hacia el sur de Perú. Paracas, Pisco, Ica, Nazca, Cusco, la montaña de colores y Machu Picchu. Actividades turísticas cotidianas, pero algo había cambiado en mí. Me di cuenta de que quería más, que esto apenas era el comienzo de algo mucho más grande. Quería más bici y llevar a mi mejor amigo conmigo. Y así nació esta aventura, recorrer el mundo en bicicleta con Benji, descubrir nuevas culturas, conocer gente increíble y demostrar que con una bici y un sueño, no hay fronteras que no se puedan cruzar.
Santa Losis. Me dejo su GoPro. Empecé este viaje midiendo cuántos kilómetros habíamos avanzado en los mapas, pero al final descubrí que el camino no se mide en kilómetros, sino en las historias que te llevas y las personas que encuentras. Y en este viaje, cada pedaleada es una página más en la mejor aventura de mi vida. ¿Alguna vez han vivido una experiencia en bicicleta que les haya cambiado la vida? Cuéntenme en los comentarios, quiero leer sus historias. Este es el fin de un viaje y el nacimiento de Joe como cicloviajero. Pero espera, aquí nos hace falta el personaje estrella, ¿verdad? Obvio, mi perro. Pues te lo presento en el siguiente capítulo. Juntos emprendemos una nueva aventura por todo el Ecuador. Descubriremos el camino del Inca en la cordillera de los Andes. Regálanos un like, suscríbete y no te lo pierdas. Nunca había visto una traba de serpiente. Está buenísimo, está loco. Sí que son venenosos.